Hola hermanas y hermanos, seguimos con nuestras reflexiones de Semana Santa en el día de hoy pensando en este sábado intermedio, un sábado de silencio como algunos le han llamado, pero que es una muy buena oportunidad para pensar de qué manera acercarnos al texto bíblico, esta vez desde la persona de Jesús de Nazaret. Ayer hablamos un poco desde la cruz o de la cruz y eh, quiero dejar en claro algunas ideas que son muy oportunas a la hora de leer el texto. Primero, el Nuevo Testamento no tiene una sola opinión de Jesús de Nazaret. El hecho de que Jesús estuviera con nosotros, hubiera muerto y luego resucitado, según el testimonio de los discípulos, hizo que la comunidad de fe en el tiempo fuera pensando qué había sucedido. De hecho, si ustedes leen el Evangelio de Marcos, Marcos está lleno de preguntas frente al hecho de Jesús. ¿Quién es este? ¿De qué se trata esta nueva enseñanza? Incluso cuando termina con las mujeres después, frente a la resurrección, las mujeres están asustadas todavía porque tampoco comprenden ese hecho. Luego vienen los otros evangelios, Mateo, Lucas, y finalmente viene Juan con una teología mucho más elaborada que habla de décadas de reflexión. Eso quiero plantearlo porque es probable que ustedes se encuentren en el Nuevo Testamento con distintas, no sé, no es muy justo decir versiones, pero sí acercamientos a la persona de Jesús de Nazaret. Eh, en algún momento se valora, por ejemplo, su carácter de profeta, ya después como hijo de Dios. La comunidad cristiana va comprendiendo y va profundizando y va haciendo teología sobre la persona de Jesús. Y uno de los elementos que ellos tenían que resolver era cómo se acercan a la enseñanza del Antiguo Testamento desde esta perspectiva nueva a Jesús de Nazaret. Y cuando comenzaron a pensar, se dieron cuenta que podrían haber algunos elementos coincidentes que se reflejaban en el Antiguo Testamento o que estaban en el Antiguo Testamento y que coincidían con algunos aspectos de la vida de Jesús. A eso se le llama técnicamente una lectura mesiánica, es decir, se lee el Antiguo Testamento para encontrar pistas de lo que sería el Mesías en la persona de Jesús. Hay dos textos a los que me quiero referir. Uno está en los evangelios que habla sobre el monte de la transfiguración, en donde Jesús sube con 3 discípulos a un lugar y se transforma, hay una teofanía, se le llama un poco a eso, y está tanto Moisés y está Elías con Jesús. Moisés, representante de la ley, Elías, representante de los profetas, que era la forma en que ellos llamaban el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y Pedro, en un ataque de pasión, estaba sobrepasado por lo que estaban experimentando, solicita y sugiere que se hagan 3 enramadas para que permanezcan en el monte. Bueno, hay una voz que se escucha, que sería la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, a él oíd. Es decir, el tiempo de Moisés, el tiempo de Elías, el tiempo de Moisés y los profetas se sintetizan y ahora es el tiempo de hablar al Hijo. Más adelante el libro de Hebreos también plantea esto. Dios, habiendo hablado en los otros tiempos de muchas maneras, hoy nos habla a través del Hijo. Es decir, la voz más clara, la imagen más clara, el conocimiento más pleno que podemos tener de Dios está en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ese evento en el Monte de la Transfiguración nos invita a leer el Antiguo Testamento desde la persona de Jesús. Tratar de comprender a Dios desde lo que Jesús nos dijo. Y hay otro texto muy lindo en el Evangelio de Lucas que habla de 2 discípulos camino de Emaús. Y plantea este texto que estos discípulos están como sobrecogidos, están muy complicados por el momento que están viviendo. Están decepcionados, es como que el sueño terminó, como aquello que podría haber sido muy espectacular, muy lindo, como para dar la vida, terminó porque finalmente, tal como dijimos ayer, la muerte de Jesús podría haber sido un fracaso. En otras palabras, toda esta propuesta que se hizo fue rechazado por el poder político, por el poder religioso y por la gente en general. Porque la gente abrazó la fe o la propuesta de Jesús hasta que Jesús dijo, la idea es que todos compartamos lo que tenemos. No solo los que tienen más, sino que todos aprendamos a ser generosos, y eso desnudó también las propias otras pobrezas que hay en todos nosotros. Estos discípulos camino a Emaús van caminando y el relato cuenta que Jesús se suma a este caminar y ellos no saben quién es.
Y en este diálogo les pregunta qué sucede y ellos cuentan un poco lo triste que están, si acaso él es el único que no sabe lo que sucedió. Y cómo Jesús, sin que ellos se dieran cuenta, les comienza a relatar cómo desde los profetas esto era lo que tenía que suceder. Aún así, les generaba inquietud esta explicación, pero no resultaba del todo clarificadora. Y hay un momento en que Jesús entra a estar con ellos y hace el símbolo de la Eucaristía, parte el pan, tal como lo celebramos hace algunos días atrás. Parte el pan, y en este partir el pan y repartirlo, sus ojos son abiertos. Ahí hay dos ideas interesantes. Es el propio Cristo resucitado el que nos invita a leer el Antiguo Testamento en clave de Jesús. Y con esto quiero invitarles a lo siguiente. Hay muchos elementos del Antiguo Testamento hermosos, inspiradores, pero hay otros que no se ajustan a lo que Jesús hubiera esperado. A eso se le llama progresividad de la revelación. Yo también le llamo progresividad de la comprensión del ser humano de lo que es Dios. Hay cosas del Antiguo Testamento que no estamos obligados a vivir, que no estamos obligados a reproducir. Estamos obligados a vivir lo que se ajusta a Jesús de Nazaret y sus enseñanzas. Y en esta idea comunitaria, el nuevo pacto, la vida sencilla, el que compartamos este nuevo camino que sugiere Jesús, los ojos de los discípulos son abiertos y entonces comienzan a comprender el Antiguo Testamento de una manera distinta. Amigos, les invito en este tiempo de transición entre la muerte de Jesús y su resurrección a mirar cómo leemos la Escritura, a mirar qué es lo fundamental y lo prioritario para nosotros. Hoy día, desde el ejemplo de Emaús y el Monte de la Transfiguración, les invito a releer los Evangelios, incluso a releer la Biblia si quieren, desde la persona de Jesús, y abrazar todo lo que se condice y coincide con lo que Jesús enseñó, y aquello que sencillamente no es particular de Jesús de Nazaret, dejarlo de lado, para centrarnos en aquel que dio su vida por nosotros. Amigos, un tiempo de tránsito, de paréntesis, de silencio, pero una buena oportunidad para leer la Biblia, esta vez, desde la persona de Jesús de Nazaret. Que Dios nos bendiga. Y mañana hablaremos un poco. ¿Por qué Dios resucitó a Jesús? Les esperamos. Bendiciones.